Esto es Teología al Día, un momento teológico de este día, y una vez por semana hablamos sobre aspectos teológicos y estamos hablando un poco de la escatología de los tiempos del fin. Hablé la última vez sobre el anticristo, sobre el carácter del anticristo, su personalidad, que está escrito en 2 Tesalonicenses capítulo 2, llamado o conocido también como el Apocalipsis de Pablo. Hoy yo quiero, como prometí la vez pasada, entonces hablar sobre Juan, lo que Juan dice del anticristo. La cuestión es que es una visión completa que está en el Apocalipsis, comienza en el capítulo 12, termina en el capítulo 14. Todo eso va a mostrar, es una visión del apóstol Juan que va a mostrar justamente sobre Jesús, Satanás, el anticristo, la aparición de Cristo y el contraste de todo ello. Entonces, cuando vemos, y claro que yo voy a enfatizar ahorita, me voy a enfocar en el capítulo 13, pero, cuando vemos el capítulo 13, el primer verso, va a aparecer una bestia, pero también aparece el nombre de un dragón. Y ese dragón que está más adelante es el dragón que está en el capítulo 12 de Apocalipsis. Ese dragón es conocido como Satanás, la serpiente antigua, Satanás. Eso lo vemos justamente en el capítulo 12. Eso está en el versículo 9. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces, cuando nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 13, vamos a encontrar el dragón, la bestia y el falso profeta. ¿Por qué es importante hablar de eso cuando hablamos del anticristo? Porque una de las cosas que nosotros vemos en la Biblia, principalmente con la acción de Satanás, es que en Génesis capítulo 3 vemos el primer caso de fake news, cuando Satanás cuestiona la palabra de Dios a la mujer, a Eva, cuando le dice, ¿será que Dios dijo, no toquéis de todo árbol, no coman de todo árbol? Y cuando Eva le responde que, bueno, que sí pueden, pero no del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque si lo hicieran, si comieran o lo tocaran, ciertamente morirán. Y la serpiente dice, no, ustedes no van a morir, Dios sabe que eso no es verdad. La manera como la serpiente manipula la verdad es lo que nosotros hoy conocemos como los fake news, ¿no? Inclusive en otros lados se puede conocer como la posverdad. Esa manipulación de la verdad es una característica de Satanás, y el propio Jesús en el Evangelio de Juan lo reconoce como el padre de la mentira. Entonces, una de las características de Satanás es mentir, y otra que nosotros vemos justamente por mentir es tergiversar la verdad. Él agarra la verdad y le da ¿cómo puedo decir? Una investidura, una mentira, le da una investidura de verdad. Es confundir. Una de las características de Satanás es confundir. Por eso es que en los últimos días, como vimos anteriormente, Jesús dijo que se levantarían falsos profetas, falsos maestros, los apóstatas. Yo enfatizo mucho la parte de los apóstatas con relación a la venida del Señor, porque yo creo que eso es algo que deben preocuparnos. Nosotros no tenemos como impedir que el anticristo aparezca. O sea, él va a venir por la dirección de Dios. Dios va a permitir que él aparezca. Eso es una cosa que es verdad. Pero nosotros podemos denunciar las apostasías, las herejías, todos esos movimientos que se levantan. Y cuando vemos entonces en Apocalipsis capítulo 13 que viene el dragón, la bestia y el falso profeta, es justamente la versión satánica de la Trinidad. Nosotros tenemos, como cristianos, creemos en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, tres personas diferentes que comparten la misma esencia con funciones diferentes. Partimos del principio de que Dios es tres personas, cada una de las personas es plena y absolutamente Dios. Sin embargo, Dios es uno. Entendemos que siendo la Trinidad iguales en esencia, en poder, en autoridad, en naturaleza, son diferentes en funciones. Ese es el concepto de Trinidad que nosotros creemos por la Biblia. Sin embargo, lo que nosotros vemos en Apocalipsis capítulo 13 es la manifestación de una Trinidad satánica. El dragón, Satanás, haciendo el papel del Padre. ¿Por qué? Vean el capítulo 13. El capítulo 13, sí. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Si bien Jesús dice que el Hijo del Hombre descendió del cielo como el maná vivo, aquí vemos que la bestia, por otro lado, surge de la tierra.
surge del mar, de la muchedumbre de personas. Jesús es el verbo de Dios, es el Emanuel, es el Dios encarnado. La bestia no puede ser eso, es un hombre meramente mortal. Entonces él surge de la muchedumbre, de la multitud del mar. Pero el verso 2 dice, y la bestia que vi era semejante a un leopardo y sus pies como de oso y su boca como boca de león. Recuerdo un poco las imágenes de la bestia de Daniel, capítulo 8. Y el dragón, Satanás, recuerden el capítulo 12, todo es una parte, una misma narrativa. El dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. ¿Recuerdan Jesús cuando en el capítulo 28 de Mateo dijo, toda autoridad me fue dada en el cielo y en la tierra? Y en Filipenses capítulo 2 muestra cómo el Padre le dio a Jesús un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble todo aquel que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Pues bien, nosotros vemos aquí en Apocalipsis capítulo 13 que Satanás va a dar esa investidura a la bestia. Podemos decir que Satanás envía al anticristo, lo unge para que haga ese papel. Y la otra característica que el anticristo es una versión barata y distorsionada de Jesús, está en el verso 3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada. Y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Y si nosotros vamos para Apocalipsis, el capítulo 1, disculpen, a veces el portugués se confunde con el español. Si vamos para Apocalipsis, en el capítulo 1, en el versículo 17, Jesús dice, no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo, y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y el Hades. Y cuando es el momento de abrir los sellos, ya después, ya más avanzado en el capítulo 5 de Apocalipsis, cuando Juan llora porque nadie puede abrir los sellos de Dios, entonces le dicen a Juan que él miró, le dijo uno de los ancianos en el verso 5 del capítulo 5, no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y la adoración que los ancianos hacen al Cordero, dice así, digno eres, versículo 9, de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. La Biblia muestra, claro, sabemos eso por la historia de los evangelios y el testimonio de los apóstoles, pero en Apocalipsis va a mostrar que Jesús es un cordero inmolado que vive. La bestia, por otro lado, como leí en el versículo 3 y 4 del capítulo 13 de Apocalipsis, fue herida de muerte y fue curada. Podemos decir la burla con relación a la muerte de Jesús, porque Jesús murió y resucitó, pero la bestia va a estar herida de muerte y va a ser curada. Y si para las personas la resurrección de Cristo es motivo de escándalo y de burla, cuando ven al anticristo siendo curado de esa herida mortal, ellos van a adorar a la bestia, van a adorar al dragón por causa de la autoridad que recibe del dragón. Pero no solo eso, ella va a tener autoridad para hablar grandes cosas y blasfemias y una autoridad para actuar por 42 meses. Claro que si se entiende literalmente los 42 meses da 3 años y medio, pero 42 meses también es 7 por 6. 7 por 6, 42. 7 es el número de Dios, 6 es el número de hombre. Y ahí vienen las discusiones teológicas si ese 42 es un número literal o es un número figurativo, si es algo alegórico. Yo no voy a discutir eso. Hoy no es el día para discutir eso. Y él va a continuar en el verso 6, que abrirá su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. La característica también es que no solo el anticristo va a hacer eso, sino que el anticristo será un agente perseguidor de la iglesia.
Versículo 7 dice, se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces el anticristo perseguirá a los santos, perseguirá a la iglesia, y esa persecución será justamente porque ellos no van a adorarlo, y solamente aquellos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida son los que adorarán a la bestia. Pero no solo eso, porque viene entonces en el verso 11, dice, después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. Y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. También hace grandes señales de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres, y engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Vean cómo que es llamado el falso profeta en Apocalipsis capítulo 19, él va a hacer que las personas adoren a la bestia. Ese falso profeta hará que las personas adoren a la bestia. Él va a encaminar los corazones de las personas a la bestia. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo convence a la persona y lo lleva hacia Jesús. El Espíritu Santo glorifica al Hijo, lleva a las personas al encuentro con Jesús. Vean cómo el falso profeta es una manifestación pirata del Espíritu Santo. Por eso es que esta Trinidad del capítulo 13 de Apocalipsis es una Trinidad bien barata. No, ni siquiera podemos decir barato. Una cosa así, una abominación de la Trinidad. Porque el dragón concede toda autoridad a la bestia, y al mismo tiempo el falso profeta va a hacer que las naciones adoren a la bestia y que puedan, y que sean encaminados a adorarlo, haciendo también señales y prodigios. Es la obra del Espíritu Santo de una manera destructiva, de una manera horrorosa. ¿Qué es la cuestión aquí? La cuestión aquí es que el carácter del anticristo es un carácter completamente contrario a Jesús. Él es todo lo que Jesús no es. Él es un hombre de pecado, extremadamente pecaminoso, un hombre que se hace pasar por Dios, un hombre que va a fingir una muerte como la muerte de Jesús, sin embargo no estaría muerto, estaría solamente herido, y va a hacer que las personas adoren a Satanás. Pudiera ser el caso de que no adoren a Satanás propiamente y diga adoren a Satanás, pero todo ídolo, y primero de los Corintios va a decir eso, todo ídolo en realidad es una adoración a demonios. El otro detalle es que el anticristo representa el poder político y el falso profeta representa el poder religioso. Lo que nosotros vemos aquí en esta Trinidad también es la unión de ese poder político y poder religioso. Si nosotros vemos los oficios de Cristo, Cristo es profeta, sacerdote y rey. Entonces, en Jesús hay una unión como gobierno de Dios, como un gobierno teocrático, el gobierno de Cristo un gobierno teocrático, claro. Vemos la unión de todos los poderes en Cristo. Entonces, lo que Satanás va a hacer, porque no puede hacer eso, él va a distribuir el poder entre él, el anticristo y el falso profeta, de tal manera que, si bien la autoridad que ellos recibieron de parte de Dios para actuar por un tiempo es sobre todas las naciones, menos sobre la iglesia, la acción de Cristo está sobre todo el universo, incluyendo la iglesia. Satanás va a ungir el anticristo y va a ungir al falso profeta por la permisión de Dios. O sea, no es un momento de soltura de Satanás que él va a hacer lo que le da la gana. No es así. Lo que está sucediendo es algo que Dios ya está estableciendo como el momento final de su juicio sobre las naciones. El anticristo y el falso profeta serán instrumentos de Dios para juzgar a las naciones por causa de sus pecados, por causa de sus pecados. No dos seus pecados, dos seus en portugués, dos seus. Por causa de los pecados cometidos por ellos. Y en ese juicio de Dios por causa de los pecados cometidos por las naciones,
estas personas, estos seres, el anticristo y el falso profeta, se van a erigir como si fueran Dios y la gente los va a adorar. Y nosotros vamos a ver de una manera visible cómo las personas, por causa de su pecado, no quieren buscar a Dios y cómo es más fácil adorar a las criaturas antes que al Creador. ¿Cómo vemos eso? Véanlo por este punto de vista. Hoy la adoración a ídolos se torna mucho más patente, mucho más visible, no solamente de ídolos hechos en figuras de madera, en figuras de metal, de plástico, sino también ídolos humanos, la adoración la adoración a los políticos, a los sistemas económicos, a las ideologías, hoy está más fuerte. Es posible que la adoración a Satanás, como dije anteriormente, no sea Satanás propiamente dicho, el demonio como tal, sino sea la adoración a una ideología, la adoración inclusive al propio ser humano, porque recuerden, toda adoración a ídolos, no importa si es un ídolo propiamente dicho, es una adoración a Satanás. Y eso está en 1 Corintios, capítulo 10. El texto va a aparecer aquí abajo. Y eso es un detalle interesante. Todo el movimiento actual, el movimiento anti-Dios y que está generando nuevos dioses, no es otra cosa que la canalización de este tiempo a la adoración del anticristo. Hoy estamos viendo con una separación mayor, lo que es una cultura cristiana de una cultura post-cristiana en Occidente. Nosotros estamos sufriendo entre comillas, lo que ya cristianos en otras partes del mundo ya vienen sufriendo desde hace mucho tiempo. Y lo que tenemos que ver es que justamente la uniformidad que el mundo está teniendo hoy, principalmente la uniformidad de un pensamiento anticristiano, es justamente la preparación del camino para el anticristo. Recuerden lo que yo he dicho anteriormente. Todos los anticristos que se han levantado preparan el camino para el anticristo final. Y los anticristos que están hoy están justamente preparando ese camino para la manifestación del anticristo. Ese anticristo, el hijo de pecado, el hijo de perdición, ungido por Satanás, ¿para qué? Para perseguir a la iglesia y traer la mayor apostasía que el mundo ha conocido. Lo más interesante de todo y el momento de mayor alegría está en el capítulo 14, porque en el capítulo 13 dice que Satanás estará con el anticristo y el falso profeta y la muchedumbre allí. Pero en el capítulo 14 dice que estará el Cordero de Dios junto con sus ángeles, con sus santos en el monte Sión. Vean ese texto. Y eso es interesante, porque dice en el capítulo 14, después miré, y aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y de su padre escrito en la frente. Y vienen las características de los 144,000. Yo no creo, yo soy de la corriente que piensa que los 144,000 no son literalmente el pueblo de Israel. Hay una serie de evidencias que van a mostrar eso. Yo creo que los 144,000 representan a la iglesia. Y lo interesante es que, a pesar de la persecución, a pesar de la destrucción, a pesar de lo que el anticristo va a traer a la iglesia, el Cordero de Dios, junto con su iglesia, estará allí para vencerlo. El capítulo 14 dice, bienaventurados los que mueren en el Señor. Y se refiere justamente a los que mueren por la persecución del anticristo. Muchos morirán. Muchos sufrirán la persecución, muchos perderán sus cosas. Pero perdiendo en este mundo es simplemente la obtención de la vida eterna, que tendrá gran galardón. Yo sé que no es lo común escuchar esto, yo sé que no es lo normal, comúnmente siempre decimos que la iglesia no pasará. Yo creo que nosotros pasaremos por la gran tribulación y eso para mí me ayuda a prepararme mejor. Textos como Apocalipsis 13, 14 me ayudan a entender que sí, que ciertamente pasaremos. Hasta el capítulo 12 lo va a mostrar. Lo que quiero decir es, el anticristo será manifiesto y nosotros lo conoceremos. Y cuando lo veamos podemos levantar nuestras cabezas y entender que nuestra redención está más cerca. No le tengan miedo al anticristo. Lo más importante es lo que Jesús dijo, y con esto concluyo. No le tengan miedo a aquellos que pueden matar el cuerpo, sino tengan miedo a aquel que puede colocar sus almas en el infierno. Temer a Dios es el principio de la sabiduría, como bien dijo David y Salomón. Busquemos a Dios en arrepentimiento y fe. Vivamos para Él. Lo que suceda en el futuro pertenece a un Dios que ya estableció todo eso desde antes de la fundación del mundo, que nos conoce y nos llama por nuestro nombre.
nuestra seguridad está en Dios y no en las cosas de este mundo. Próxima semana seguimos con más de Teología al Día y seguimos hablando también de escatología. Que Dios te bendiga y si ya estuviste hasta aquí, entonces inscríbete, coloca las actualizaciones y acompáñanos también en las plataformas de Spotify y Deezer como Teología al Día y también por Facebook. Que Dios te bendiga. Hasta una próxima oportunidad.